Bueno, estamos a un minuto de las 10:30 de la mañana. Estamos abriendo un nuevo bloque y como lo adelantábamos, ya estamos con nuestros invitados de hoy. Vamos a presentar a Ana Laura Jiménez, que es licenciada en Administración de Empresas, y al contador Marcelo Olea, que nos están acompañando esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acercarse a la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buen día, muchas gracias. Bueno, los hemos convocado como profesionales, digamos, que entienden, digamos, de temas económicos, para hablar de un tema que viene preocupando en los últimos días, que tiene que ver con los créditos UBA y lo que viene variando un poquito en torno a esta inflación que no cesa, lógicamente, y también la volatilidad que ha venido teniendo también el dólar en los últimos meses. Si bien hace algunas semanas que está merced a intervenciones del Banco Central, está planchadito en 20,50 más o menos. Así que, bueno, la idea es hablar del tema de crédito UBA, de evaluar cuáles son más o menos hoy las ofertas de referencia que hay para estas líneas de crédito que tanto interesan a un sector muy amplio de nuestra comunidad, que por supuesto en su mayoría es gente que quiere llegar a la casa propia y que hoy está alquilando, en la mayoría de los casos con alquileres que ya son sumamente significativos y que de otra manera realmente se imposibilita bastante, se complica poder acceder. Pero estos créditos, bueno, también han venido teniendo alguna serie de cambios en las últimas semanas por estos factores que nosotros mencionábamos. Entonces queríamos analizar un poquito cuál es el cuadro de situación, podríamos decir, de esto. En principio le vamos a consultar a Ana, bueno, las características que tienen estos créditos UBA. Bueno, con respecto en realidad a un crédito tradicional, básicamente el crédito que ajusta por unidad de valor adquisitivo, lo que hace es ajustar diariamente el capital que uno tiene a devolver, ¿sí? En el crédito tradicional, uno, por ejemplo, saca 1 millón de pesos y lo que le va variando es el cálculo de la tasa de interés que uno devuelve, ¿bien? Con respecto a este crédito, unidad de valor adquisitivo lo que hace es dividir el capital que uno tramita al momento de hacer el trámite del crédito hipotecario propiamente dicho, en una cotización que informa diariamente el BCRA de esta unidad de valor adquisitivo, ¿sí? Entonces, lo que uno le termina devolviendo a una entidad son unidades de valor adquisitivo. Esto se actualiza diariamente, ¿bien? Entonces, básicamente radica en eso la diferencia, en que uno no tiene un valor exacto de evolución. De evolución de capital. De capital. ¿Cómo está conformada la UBA, esta unidad de valor adquisitivo? La unidad de valor adquisitivo, esto está todo bien explicado en la página del Banco Central, ¿sí? Se actualiza diariamente por la tasa SER, que en realidad no es una tasa, es un índice SER, que es un coeficiente de estabilización de referencia. Ese índice lo que hace es tomar como referencia el índice de precios al consumidor, entre otros, ¿sí? Que tiene dentro el índice de precios de la construcción. Entonces lo que hace es tener una actualización diariamente en base a esas variables que acabo de determinar. Pero también, tengo entendido, digamos, conlleva una toma en cuenta los valores de referencia de dólar y los de inflación, ¿no? Sí, ahí el contador nos va a saber explicar bien, pero SER en realidad toma bastantes indicadores como para poder hacer el cálculo. Entre otros, el índice de precio de la construcción. Y también uno de actualización salarial, si no me equivoco. Sí. Exactamente. A ver, Marcelo, comentanos un poquito de este tema. Sí, la verdad que este tema es muy amplio, la escuchaba a Ana Laura detenidamente. Y estos préstamos en realidad han sido diseñados para que muchas personas
sobre todo la inmensa mayoría de la clase media de Argentina, que tiene salarios todavía bajos en comparación, por ejemplo, con lo que significa la economía real, pueda acceder a estos créditos, porque la barrera de entrada es una barrera bastante permeable, precisamente porque con una cuota aproximada de unos 8.000 pesos vos podés ingresar a este tipo de préstamos. Si uno lo compara con un préstamo hipotecario tradicional, cualquiera sea el sistema de amortización de deuda, el valor de la cuota te da aproximadamente el doble. Entonces la barrera de entrada es más sencilla en este caso que en el caso de un préstamo hipotecario tradicional. Además que en este tipo de préstamo la calificación crediticia es más suave. Todos sabemos que para poder ingresar a tomar una financiación en Argentina tenés que reunir una serie de condiciones y elementos que de hecho el Central les obliga a los bancos precisamente para evitar la morosidad en el sistema financiero. Claro. Esa es una de las características que tiene este préstamo. Y la otra característica que tiene este préstamo es que se ajusta por inflación, como decía Ana Laura, con lo cual vos no debes pesos, sino que debes estas unidades que diariamente se van corrigiendo conforme vaya evolucionando la inflación. Pensemos que Argentina tiene una economía todavía muy enferma, en el buen sentido de la palabra, con muchos obstáculos que hacen suponer que la inflación puede ir bajando, no sabemos cuánto, año a año, pero no va a bajar tan significativamente de un año al otro. Además, pensemos que estos préstamos son con financiamiento. Esa sería la esperanza para los tomadores de este crédito, ¿no? Que baje la inflación, entonces, claro, por ahí la actualización, tanto de capital como de intereses, va a ser más baja. Claro, pero ahora pensemos que estos préstamos que van entre 15 y 30 años, pensemos que en 30 años puede pasar cualquier cosa en el país. Lógico. En el mundo puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, en esta perspectiva, quien toma este préstamo asume un gran riesgo como consecuencia de la evolución de inflación, ¿sí? Ese sería un poco el... Yo le comentaba a Marcelo, hablábamos un poco antes de entrar a la entrevista, y en realidad en el sistema financiero internacional se toma con esta línea de crédito. De hecho, esto es una idea que no es propia del sistema financiero argentino, sino que fue tomada de otros sistemas financieros. O sea, de Chile. Chile particularmente. Sí, y se copió también un poquito de lo que era el sistema de créditos en Estados Unidos. Bueno, le planteaba que la gente lo que tiene que tener en cuenta es la forma del cálculo, ¿sí? O sea, que cuando lo asesoren, básicamente le expliquen esto que planteábamos recién, que es qué es lo que se devuelve. Se devuelve capital, se devuelve unidad de valor adquisitivo, como para que realmente sepa que está tomando un riesgo y si está dispuesta realmente a tomar ese riesgo, ¿sí? Exactamente. Claro, mencionábamos el caso de Chile, que fue de allí, porque el impulsor un poco aquí en la Argentina de todo esto en su momento fue Julio Cobos. Con las UBI. Exactamente. Tomó un poco los parámetros que tenía Chile en este tipo de créditos. Tratamos aquí en la Argentina de adaptarlos a... estuvieron todo en estudio durante mucho tiempo. Bueno, se logró esta adaptación, pero en condiciones macroeconómicas totalmente distintas a las que tiene Chile. O sea, estamos hablando de que Chile, no sé, tendrá un 2,5% de inflación anual, y también una estabilidad en su paridad cambiaria con el dólar, totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Son contextos muy distintos, sí, para poder implementar estas líneas de crédito, ¿no? Sí, igual en Chile ya no se usa más esta metodología, no, porque en realidad nace en el año 1967 dentro de un contexto de economía enferma parecido al de la Argentina. Es muy probable que si Argentina corrige su economía, este tipo de créditos deje de utilizarse, porque está diseñado para acceder, como recién decíamos, a una cuota baja. Por eso la barrera de entrada es bastante permeable. Pero en el devenir de los años, dentro del plazo total de financiación, vamos cada vez debiendo más, porque el capital se va actualizando, se va agrandando, cosa que no ocurre
con los sistemas de amortización convencionales, dentro de la línea de créditos convencionales, cualquiera sea el sistema de amortización francés o alemán. Esto no se parece mucho a, pues pareciera por ahí que también las historias económicas de Argentina en algún punto se reciclan y la gente tiene por allí memoria de cosas que han pasado, fundamentalmente los que son ya mayores, ¿no? Y me pregunto si esto no tiene por allí, no agita los fantasmas de la 1050, por ejemplo. Sí, pero son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, porque la 1050 funcionaba con tasa de interés y este esquema funciona con tasa de inflación. Uh-huh. Claro. Lo que decía María Laura es muy importante. Digo, la gente cuando toma un préstamo, lo primero que tiene que conocer es no el valor de la cuota solamente y el plazo total de financiamiento, sino que lo que tiene que conocer son las características de cómo evoluciona ese préstamo en el tiempo y de qué manera vos vas a ir amortizando el capital. Vamos a los sistemas tradicionales. Uh-huh. Que utilizan inclusive los bancos, sistema francés, porque bueno, son más convenientes, el costo financiero final que paga el que toma el préstamo es más caro para quien lo toma. Uh-huh. Con sistema francés vos tenés una cuota fija, pero esa cuota fija en un préstamo hipotecario vamos a plantearlo convencional. La cuota fija tiene dos partes, una parte que es amortización de capital y la otra parte que es los intereses que se devengan sobre el saldo de capital. Esa cuota, si bien es constante, los dos componentes se van moviendo. El capital, la amortización de capital se va moviendo hacia arriba. Yo amortizo cada vez más capital. ¿Qué significa? Voy devolviendo con cada cuota cada vez más capital. Con lo cual, en cada cuota se me hace más chico mi saldo de deuda. El capital. Exactamente. Voy devolviendo más capital. Y los intereses es de esperar que sean decrecientes o que vayan bajando en cada cuota precisamente porque los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda. Claro. Este esquema de planteo de financiamiento, más allá de que con tasa fija puede resultar dar una cuota elevada, y esto entonces en forma comparativa con estos préstamos conspirar contra la decisión inclusive de no poder tomarlo porque mucha gente no tiene el poder adquisitivo para poder tomar una cuota de semejantes características, esto te da previsibilidad dentro del plazo total de financiamiento. Claro. Vos sabés cuánto vas debiendo todos los meses y sabés si inclusive podés ir devolviendo o adelantando cuotas para, de alguna manera, en algún momento cancelar anticipadamente cosa el capital. Que no ocurre en estas líneas de créditos UVA. No, justamente, bueno, yo ahí lo escuchaba, en realidad el sistema de amortización que se utiliza también es el sistema de amortización francés, pero el cliente tiene el capital y los intereses calculados en términos de unidades de valor adquisitivo. Por ejemplo, una cuota de, por decir, vamos a tomar un valor de 5.000 pesos, en realidad se divide por la unidad de valor adquisitivo y se calcula y dice, bueno, esa cuota tiene de capital 260 unidades de valor adquisitivo y de interés 120. Entonces, cuando el cliente se encuentra que tiene que ir a pagar la cuota, tiene que multiplicarla por la unidad de valor adquisitivo del día que tiene que pagar la cuota. Automáticamente hay una variación porque estamos diciendo que esta unidad lo que hace es actualizar por un coeficiente que varía todos los días. Entonces, eso es lo que el cliente tiene que conocer y que no le sucede en el caso de un crédito hipotecario tradicional. Claro. En el tradicional puede tener una pequeña variabilidad porque de hecho los créditos tradicionales tienen 2 o 3 años, en el mejor de los casos 5 años de tasa fija y después el resto los tienen con tasa variable. Pero tienen una proyección aproximada del valor de cuota que se pueda llegar a pagar. En este caso, no. Bueno, ¿cómo se ha ido moviendo la economía argentina en los últimos meses? Ya hay quienes dicen que quienes tomaron un crédito tradicional hace un año o un año y medio y tomaron un crédito UVA, hoy se han equiparado prácticamente esas cuotas. O sea que en principio el beneficio en teoría, que tenía el crédito UVA, con todas estas variables que han influido en los últimos meses, es como que ese beneficio se terminó evaporando. En realidad vamos a desmitificar un poco. Hoy todavía es conveniente tramitar con unidad de valor adquisitivo.
Los medios han publicado recientemente, estas últimas semanas, que se han equiparado y no. O sea, es muy difícil hoy por hoy equiparar un crédito de tasa fija porque estamos hablando de tasas que rondan el 35, entre el 30 y el 35%. Y si tenemos un cálculo aproximado de lo que está pagando hoy un cliente que tramitó hace un año unidad de valor adquisitivo, no está pagando más del 18, 19. Entonces, eso es un poco... habría que ver desde dónde se han tomado como para poder formular esas notas, de dónde se tomó información. Pero lo que sí hablábamos con Marcelo un poquito más temprano era que a largo plazo es un crédito que va a tender a equipararse con un tradicional si es que no lo va a superar, justamente por esto de el coeficiente de actualización. Miraba ayer, salió publicada en MDZ una información que dice: cuotas hipotecarias del Nación suben 40%. La entidad subió la tasa de interés anual que se suma al ajuste por inflación. La cuota promedio de un crédito de 1 millón de pesos pasó de 6.000, que era lo que más o menos se calculaba en un principio, a 8.400 hoy. Y se complican los requisitos de acceso al crédito hipotecario. El Banco Nación, principal colocador en el mercado, subirá su tasa al 6,5% anual para quienes cobren el sueldo en la entidad y para los beneficiarios de Procrear, y el 8% anual para los clientes externos. Esta es una suba realmente muy importante, muy considerable, que indudablemente esto tiene un impacto real en los que tenían pensado sacar un crédito que te desdibuja todo el panorama, porque no es lo mismo arrancar con una cuota que vos creías que iba a estar en el orden de los 6.000, 6.500 pesos y que de arranque ya te arranca en 8. De hecho, hoy el Banco Nación, con esos valores que me estás informando, está por encima de las tasas a las cuales están prestando los privados. Eso no es un dato menor. Los privados están prestando rondas, ¿sí? Entre el 6,5 y el 7,5. El que menos estaba prestando era, o sea, al que menos tasa estaba prestando era el Banco Nación, que les prestaba a quienes acreditaban su sueldo a través del banco al 4,5%, que ahora lo lleva al 6,5. Al 6,5, exactamente. Es decir, que se ha puesto, digamos, en un plano de igualdad un poquito con los privados. Con la banca privada, exactamente. Con la banca privada. Sí, por ahí la gente malinterpreta el planteo, ¿no?, de un caso y del otro. Con estos créditos UVA, la tasa de interés anual, como decíamos, puede rondar entre el 5, el 7, 7,5, no sé, irá variando, ¿verdad? Anual, ¿sí? Con un préstamo convencional la tasa, como decía ella, está por encima del 30%. Pero pensemos que el crédito UVA funciona con actualización de inflación, ¿verdad? Y el crédito convencional, si bien tiene una tasa de arranque elevada, que como decía ella en algunos casos se hace variable, esa tasa, la tasa pura, hay que descomponer a la tasa en tasa pura y componente de inflación, porque esa tasa tiene un componente de inflación. Sí. El problema es que vos con un crédito con tasa fija, como decíamos hace un ratito, tenés previsibilidad. Con esto no tenés previsibilidad. Porque cuando vos contratás un préstamo con tasa fija, por más que tenga esa tasa elevada, un componente de inflación, si la tasa es fija, tiene un comportamiento fijo la evolución de tu préstamo, ¿sí? En cambio, con esto, la evolución de tu préstamo está atada a la evolución de la inflación. Anoche escuchaba a un experto en finanzas, yo voy a disentir con él, no importa el nombre porque no va el caso, pero yo voy a disentir con él porque decía que el impacto del incremento del dólar es decir, que el incremento del dólar, no genera ningún impacto en los créditos UVA. Porque vos, del momento que compraste o adquiriste con el préstamo la casa, ya no te importa más la evolución del dólar. Y eso no es así. A mí me parece porque que no, tampoco. La evolución del dólar está atada a la evolución de la inflación. Es decir... No, aparte de hecho, muchos de los componentes que hablábamos recién que tiene esta tasa SER, ¿sí?, que es por la cual actualiza UVA, están ligados al dólar. Nosotros tenemos una economía dolarizada. Hay muchas economías internacionales que no están tan dolarizadas como la nuestra. El argentino ahorra en dólares, el argentino todo piensa en terminología de dólar. Todo lo calcula en dólar. El índice de precio de la construcción está ligado al dólar. O sea, entonces es bastante básico pensar que el dólar no afecta,
porque sí, afecta directamente al índice bajo el cual se calcula la unidad de valor adquisitivo. Seguro. En este contexto, a ver, esto sería un poco, entonces, para el que va a tomar un crédito de estos, un poco una lotería. O sea, no tiene previsibilidad, no, el país lamentablemente sigue sin acompañar en cuanto a certidumbre, porque por ahí uno cree, todos creíamos que por ahí la inflación iba a bajar mucho más rápido, que íbamos a, no sé, a lo mejor a tener también una cierta estabilidad en el dólar, aunque en las últimas semanas la hemos tenido, pero ya hablan de que estamos hablando de un dólar para fin de año del orden de los 22 pesos o 22,50. Entonces, ¿cómo se le presenta todo este panorama a una persona que tiene todavía la esperanza de poder llegar a la casa propia a través de estos créditos? Mientras Argentina tenga un proceso inflacionario crónico, es de esperar que el dólar se vaya ajustando hacia arriba. Y esto es lógico, porque el dólar, si no, se va depreciando, va generando atraso cambiario. Las economías que dependen del dólar, lógicamente, van viendo disminuida su rentabilidad como consecuencia de un dólar que evoluciona a un crecimiento más lento que la evolución que tienen los precios en el mercado interno. Entonces su rentabilidad se va achicando y van perdiendo lo que se denomina la competitividad. En este contexto, es de esperar que estos créditos no son, digamos, muy atractivos. No son la panacea, digamos. No van a, y además porque si vos los planteas a 30 años, en 30 años puede venir una hiperinflación. Y entonces con la hiperinflación, ¿cómo te va a ir con este préstamo? Ese es un poco el tema en cuestión. El miedo, ¿no? Exacto. Es decir, cuanto más largo es el plazo de financiamiento, mayor obviamente riesgo tiene. Y acá hay muchos riesgos para quien toma el préstamo. Se está hablando de algunas alternativas de, ¿cómo se llama?, securitización de estos créditos para que tengan algún salvoconducto en esos casos. Sí, de hecho se está tratando, o sea, hay muchos sectores gubernamentales, o sea, políticos, que están tratando de llevar a cabo un proyecto de ley para el cual estén amparados un poco los tomadores de este tipo de crédito. Déjame decirte algo que no es menor, y es que el Banco Central publica una proyección de la unidad de valor adquisitivo de acá a 2 años y un poquito más también. Entonces, en realidad, le permite un poco al tomador del crédito conocer, o sea, tener un poquito de conocimiento sobre los valores que podría llegar a pagar. Esto no significa que ese valor que informa el central sea el valor que va a tener, porque obviamente volvemos a decir que como está actualizado es una proyección, o sea, claro, es lo que ellos consideran que puede llegar a valer de acá a 2 años, ¿sí? La verdad es que para hacerse, como hablábamos, toca un tema muy sensible, que es el tema de tener la casa propia, y que, bueno, todos aquellas personas que alquilan o que viven con sus padres o con otras personas tienen ese sueño de tener la casa propia. Entonces es lógico que con barreras tan fáciles de acceso al crédito quieran tramitarlo automáticamente. Pero la verdad que es un crédito que a corto plazo, esto es una opinión bastante personal, no es un mal crédito, ¿sí? Le permite a la persona hacerse de un gran capital para poder acceder a una operación. No es muy fácil hoy en el sistema conseguir 1 millón, 2 millones de pesos para acceder. Pero, bueno, como también planteaba Marcelo, a largo plazo es un poco incierto, ¿sí? Por ahí también hay que plantear que son créditos que son precancelables. 15 años. El corto plazo... O 10. Son 10 años, sí. 10 entre años. 6 y 10 años. Porque hoy yo no coincido. O sea, son cuestiones personales. Sí. Nada Claro. más. No, en Argentina hablar de 10 años corto plazo es un despropósito. No más de 5, y menos en este contexto. Claro. 60, No, los 60. plazos que manejamos nosotros en la contabilidad, los contadores, son plazos técnicos, ¿no es cierto? Son plazos que tienen que ver con las normas contables. Los plazos que se manejan en la administración de los negocios están atados a las circunstancias. Y si las circunstancias del contexto no son favorables, los plazos son cada vez más cortos.
Entonces, hablar de 5 años de corto plazo, a mi juicio, la verdad en Argentina con este contexto sería un despropósito. Es decir, los plazos son mucho más cortos. Entonces, el margen de previsibilidad que vos tendrías que tener, también tendría que estar atado a estas circunstancias. Lo que mucha gente se plantea ante esto es, a ver, o estoy condenado a pagar un alquiler de por vida, porque no tengo otra forma de acceder, o pese a todo esto, a todo este contexto, busco este tipo de crédito y de última sé que voy a estar pagando mi casa, que si no es en 15 años, será en 20, y si todo se dispara me tendrán que extender los plazos y tendré que pagar mi casa 30 años, pero voy a estar pagando mi casa en definitiva y va a ser un capital que voy a tener para mi familia, o les voy a dejar en 30 años. Sin, por supuesto, ponerse a ver la cantidad de veces que va a devolver el capital que pidió, ¿no es cierto? Pero esa es la alternativa que se plantea para mucha gente. Sí, en realidad la gente hoy está pensando de esa manera y no es juzgable, ¿sí? Uno piensa y dice, bueno, el alquiler que yo pago también se actualiza, lógicamente, por inflación, porque hoy lógico. Uno paga 7.000 pesos de alquiler y el año que viene paga el 20 o el 25% más, en el mejor de los casos. Entonces, la gente quiere tener su casa y prefiere pagar la cuota de un crédito que pagar la cuota de un alquiler, y realmente, planteado desde esa perspectiva, no es malo en absoluto. Hay una cuestión no menor que también tienen que conocer, que bueno, estos créditos son precancelables, ¿sí? Que por ahí eso no se le indica al cliente cuando lo tramita, por lo cual puede ir haciendo adelantos parciales de capitales, como para ir cancelándolo y no extenderse tanto en el tiempo, claro. Que sería un poco más sano, digamos, de cara a la evolución del crédito. Esto es como si, a ver, mañana las variables empiezan a disparar y yo, antes que se me vaya no sé, agarro mi auto, lo vendo y le llevo la plata al banco, como para achicar un poquito el monto de la deuda. Exacto. Y bueno, hoy, ¿cuáles son las condiciones que se les piden a los interesados en este tipo de créditos? Mira, es muy básica la documentación que se solicita para acceder al crédito. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, lo que se solicita son los últimos 3 recibos de sueldo. Algunos bancos solicitan certificación de ingreso porque piden una antigüedad mínima de 1 año o 2 años, dependiendo de la entidad. Se pide la fotocopia simple de la escritura o el título de la propiedad que se vaya a adquirir y un impuesto a un servicio. En algunos casos también se le solicita una nota entre comprador y vendedor en donde se estipula el valor de la operación. En el caso, bueno, de los autónomos y monotributistas, bueno, depende en realidad de cuál de los dos, pero la constancia del monotributo, últimos 3 pagos y si es responsable inscripto de la declaración jurada de ganancias. Pero es bastante sencilla la documentación. Las barreras, como explicaba Marcelo más temprano, son bastante bajas con respecto a un crédito tradicional. Se accede, digamos, con más sí, facilidad. Sí, el ingreso mínimo que se le exige al cliente está rondando entre los 16 y 17.000 pesos. Más o menos. Esto hace que sin duda haya mucha gente que, bueno, se vea tentada a ingresar en esto. Tenés por allí, veo que has venido con mucha información y no quiero que la desaproveches, Marcelo. ¿Tenés algo importante para aportar? Yo en realidad encontré una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja que tiene este préstamo, una gran ventaja que tiene este préstamo, pero bueno, está atado a las circunstancias, ¿no? ¿Qué pasaría si el salario evoluciona en el mismo sentido que la inflación? Este préstamo sería una opción espectacular. Porque vos arrancás, es decir, con una tasa de financiamiento, recién decíamos, unos 5, 6, 7,5, no sé, 8%, en el peor de los casos, y entonces si tu salario evoluciona conforme evoluciona la inflación, entonces vos vas a ir neutralizando. El UVA también tiene, ¿no? Toma un componente de referencia, digamos, de la actualización de salarios. Sí, parece, sí. ¿no? También. Este es el ser puro, digamos, el coeficiente de estabilización
de referencia, y entonces en ese sentido el préstamo sería mucho más atractivo, porque Sí. vos arrancarías con una tasa muy, muy baja, inclusive en forma comparativa con tasas que se ofrecen en otros países del mundo. Hubo un arranque de estos créditos en el año 2016, obviamente relativamente baja, en el que se iniciaron, con un crecimiento muy importante en el 2017, y ahora en los primeros meses del 2018, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico, cuando el dólar empezó a repuntar en los primeros meses del año, y es como que se enfriaron también un poquito, ¿no? Y me parece que esto de alguna manera preocupa al gobierno, porque el gobierno apuesta mucho a la reactivación de la construcción a través de todo esto, que sabemos que la construcción es un disparador importante en lo que tiene que ver con mano de obra y empleo, y en la medida que todos estos créditos crecen, indudablemente todo esto se traduce en mayor demanda en la construcción. Y por el contrario, cuando se enfrían, empieza a ser preocupante para el gobierno. Bueno, yo no sé si les queda algo más por agregar, algo más que quieran aportar en el final. En realidad, que la gente, cuando vaya a tramitar el préstamo, se asesore realmente sobre la forma de devolución del crédito, que se le dé bien toda la información, como para que cuando tome la decisión, la tome con la mayor cantidad de información posible. Es decir, muy consciente de lo que está exactamente. asumiendo, del compromiso Esto no que es está ni para asumiendo. generar miedos, tabúes. Las últimas noticias han sido para mí en particular muy alarmistas realmente. Y la verdad es que el cliente tiene miedo, o sea, la persona tiene miedo cuando va a acceder. No es la idea. La idea es que se vaya con la mayor cantidad de información como para poder tomar una decisión de la cual a largo plazo no se arrepienta. Seguro. Marcelo. Un tema que es importante, que por ahí la gente no lo sabe: si la inflación superase en 10 puntos a la evolución de los salarios, el prestatario tiene la posibilidad de pedir la extensión del plazo de total de financiamiento, con lo cual con eso corregiría al menos la cuota que mensualmente tiene que ir pagando, porque esto le generaría un trastorno financiero dentro de su bolsillo mensual, ¿no? Y como decía Ana Laura, sí, es importantísimo que la gente tome conciencia de cuáles son las características del préstamo, cómo funciona el préstamo, y que también pueda tener la posibilidad de hacer una comparativa, al margen de que de la comparativa es muy probable que la cuota con este préstamo sea bastante inferior en el momento inicial que con el préstamo convencional. Exactamente. Seguro. Bueno, Ana Laura Jiménez, Marcelo Olea, les queremos agradecer la participación, y por supuesto, bueno, nos hemos informado y nos hemos actualizado de lo que está pasando con este tema tan importante para mucha gente, que tiene que ver con los créditos UBA. Muchísimas gracias, y no va a faltar oportunidad para que los volvamos a molestar para seguir evaluando este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La inmediatez de la información